Hola, mucho gusto. Mi nombre es Franklin Paniagua. Soy el viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. A gente fala um pouco de português, mas não quero confundir mais, porque a gente vai falar do jeito da Costa Rica e as políticas ambientais. Então, acho que dá melhor para vocês em Brasil compreender o espanhol que o portunhol mal feito. Então, eu vou falar em espanhol, mas a gente gostaria muito de fazer esta mesma conversação em português. Bien, un saludo desde Costa Rica para todos en Brasil y quisiera poder relatar como un testigo y como un participante de cómo Costa Rica ha implementado sus políticas ambientales y ha generado una economía alrededor de la protección del ambiente y la búsqueda de la sustentabilidad de su desarrollo económico. Lo primero que hay que decir es que Costa Rica es un país muy pequeño, ni tan pequeño como Espíritu Santo, pero un poquito apenas más pequeño que Acre, en el oeste del Amazonas. Y como Acre es un lugar que conozco bien y que comparte muchas de ese sentido de experimentar y de ser un laboratorio que tiene Costa Rica y que ha tenido Costa Rica durante estos años. Entonces estamos como ahí, en ese tamaño. Tenemos una población cercana a los 5 millones de habitantes, entonces también somos un país pequeño. Eso nos permite tener una relación de las políticas que hacemos pues bastante accesible, porque no, digamos, el impacto es en realidad todo en una dimensión bastante pequeña. Tenemos la ventaja de estar en el Caribe, en Centroamérica, y eso nos da una ubicación relativa a países de Europa o a países de Estados Unidos bastante atractiva, sobre todo para nuestra actividad principal, que es el turismo. Entonces, ese es un elemento muy importante. Tenemos una ubicación también, tenemos una cosa que es diferente a muchos estados del Brasil, que es que tenemos costa en el Mar Caribe, en el Atlántico y en el Pacífico, porque somos un puentecito, un puente entre el norte y el sur, precisamente junto entre Panamá y Nicaragua en el sur de Centroamérica. Entonces, la historia de Costa Rica y de sus políticas ambientales arranca en los finales de los años 60. Y en aquellos años, igual que en el Brasil, se buscaba lo que se llamaba la sustitución de importaciones, el estado de bienestar. La maravilla fue que dentro de aquella visión del desarrollo se cuela una idea un poco paradójica, y era la idea de que teniendo un sistema de parques nacionales íbamos a tener un elemento importante que tenían los países en desarrollo, o sea que proteger la naturaleza y tener parques nacionales era un símbolo de ser parte del desarrollo, era parte de esa idea de progreso y de alcanzar los estándares de los países desarrollados. Entonces, con esa idea que empieza en los 70s, se crea el sistema, porque ya habían algunas áreas protegidas, se crea un sistema de áreas protegidas, se establece un departamento dentro del Ministerio de Agricultura de aquel tiempo, en el que se llamaba el Servicio de Parques Nacionales. Y de ahí empieza un esfuerzo entre ciudadano, científico, académico y de gobierno de mantener y de ir creando estas áreas protegidas. A lo largo de los 70s se van estableciendo algunas áreas, pero en aquel momento era una lucha entre el desarrollo económico, que era orientado a la agricultura,
del café, del banano, de la caña, de la ganadería, en contra de cuidar el bosque, porque el bosque se veía como un desperdicio del uso del suelo. Si un lugar tenía bosque, el lugar no valía, no tenía valor económico. Esa fue la lucha de los fundadores de los parques nacionales, el de establecer estas áreas dentro de aquella visión futura de cómo tenía que ser un país desarrollado que cuidaba su naturaleza. Bajo esa idea, llegamos a la crisis de la deuda, la edad de al periodo de los 80, la década de los 80, y en ese periodo el país sufrió una transición. Ya el estado de bienestar cambia hacia la idea del comercio exterior y de las ventajas competitivas, y alguna de aquella de promoción de la agricultura que se hacía y del desarrollo enfocado hacia adentro se vuelca hacia afuera. ¿Cuál fue la gran ventaja que tuvo Costa Rica? Y es que la idea que venía del periodo anterior, la idea de los parques nacionales, se mantiene a pesar de que hubo ese cambio tan absoluto en la política de desarrollo. Entonces enfocamos en exportaciones, en cultivos que tuvieran una capacidad de ser agricultura industrial, y junto con esa capacidad de agricultura industrial viene también la idea del desarrollo del turismo. Y el atractivo, nuestra ventaja comparativa, era precisamente que teníamos los parques nacionales. Entonces, esas dos cosas se juntan. Una que venía de las ideas anteriores y una idea nueva que era, bueno, una de nuestras ventajas es que tenemos una ubicación cercana para muchos lugares, y que tenemos una riqueza en esa naturaleza que podemos compartir con los turistas. Esos dos elementos empiezan a tejer una economía diferente en las zonas rurales, en las comunidades alejadas de la capital, en las que junto con la agricultura las familias podían empezar a dedicarse ya sea a trabajos ligados al turismo, o también sus propiedades y sus amenidades se podían dedicar a la actividad del turismo. Y eso hace que se integre muy bien la idea anterior de la protección de la naturaleza con esta nueva idea de que esa naturaleza se convierta en el atractivo que trae a los turistas. Sin embargo, la crisis de los años 80 se recuerdan como una época de crisis, como una época muy difícil. Y así lo fue en Costa Rica también. No fue un periodo fácil, a pesar de que empezaba a tejerse el tema del turismo. Surge en los años 90 como parte de aquella transformación de la economía, una economía abierta, una economía de la exportación. Surge una idea de acabar con todos los subsidios. Todos los subsidios en Costa Rica se terminan, surge la idea de cambiar el subsidio que se daba para la reforestación, porque teníamos una deforestación muy alta, se cambia por el concepto de un pago por los servicios ambientales que daba el bosque en manos privadas. Entonces eso nos permitía transferir dinero que se recogía del impuesto de la gasolina, transferirlo a la protección del bosque. ¿Por qué? Porque en el fondo, y esto son cosas que surgen en los 90 con la conferencia de Río precisamente, surge la idea de que al emitir nosotros dióxido de carbono por el uso de los combustibles, de la gasolina, en los vehículos, en los coches, íbamos a compensar ese mismo abuso, esas mismas emisiones, con la protección de los bosques que absorbían el CO2 de la atmósfera. Entonces, esa fue un momento clave en el desarrollo reciente, que acompañó muy bien la idea original de los parques nacionales y que dio un complemento porque apoyaba ahora al sector y a los propietarios privados, a los propietarios de la tierra. Entonces se hablaba en aquella época de que se les pagaba por la producción de oxígeno. Estábamos generando una economía del oxígeno.
en realidad era la absorción del carbono. Pero esto transforma también la protección y el uso del suelo, porque entonces empezamos a tener unas pequeñas cadenas y unos pequeños ciclos virtuosos, donde la economía de las áreas protegidas va generando turistas, estos turistas empiezan a apreciar el bosque y entonces la tierra que antes se desvaloraba porque no se usaba para la agricultura o la ganadería, ahora tiene un valor como bosque, tiene un valor en sí mismo. Y ese valor se incrementa cuando las personas que tienen la tierra y que tienen el bosque pueden recibir un beneficio por el efecto de estar absorbiendo el CO2 gracias a este impuesto de la gasolina. Entonces aquí vemos cómo la transformación fue dándose de una manera gradual, a veces no era la intención inicial, pero esto va desarrollando primero el turismo y los lugares, digamos, atractivos para el turismo con la naturaleza como el principal eje de atracción y luego ciertos elementos que se van juntando para generar economías como la de los servicios ambientales, como el ejemplo del pago por servicios ambientales, donde hacemos esta transferencia del dinero del impuesto de la gasolina para la protección de los bosques. Ese fue un elemento muy clave. ¿Y qué tenemos en los años recientes? ¿Cómo es que esto, a qué ha dado paso? Ha dado paso a nuevos experimentos, nuevas decisiones en el sentido de orientar aún más el desarrollo de lo que llamamos la economía verde y la economía azul. En este momento, la frontera importante que está tratando Costa Rica de ultrapasar es precisamente la de llevar las ideas que han sido exitosas en la conservación y en la economía en la tierra hacia el mar, porque somos un país que es 10 veces más grande en el mar de lo que es en la tierra. Entonces, por eso estamos aspirando y estamos logrando este año la consecución de alcanzar el mismo nivel de protección que tenemos en la tierra, que es cerca de un 30% de nuestro territorio, llevarlo al mar y tener un 30% del mar protegido. ¿Qué es otras cosas que estamos haciendo? Llevar la idea del pago por servicios ambientales, esto de los servicios de absorción de carbono, hacia espacios y ecosistemas donde ya empezamos a mezclar el valor que tiene para el cambio climático con el valor que tiene para la protección de la biodiversidad. Esto es algo que ya se reconocía en el pago por servicios ambientales original, pero que ahora lo estamos haciendo de una manera muy consciente. Y el ejemplo que vamos a desarrollar pronto es el ejemplo del pago por la protección de los manglares. Los manglares son los bosques húmedos, bosques de humedal que se dan en las franjas costeras y que tienen un valor ecosistémico mucho más grande que simplemente la absorción del carbono. Representan una forma de protegernos ante los efectos del cambio del clima, de los eventos hidrometeorológicos extremos. También representan unos espacios de una producción de biomasa muy importante y un sitio de anidación de especies, tanto de aves como de peces, como de mamíferos, y por lo tanto su protección es clave. ¿Cómo estamos haciendo esa protección? Ya no la hacemos de la forma que se hacía originalmente, creando parques nacionales, sino que estamos buscando que sean las mismas comunidades las que hacen la actividad de protección y esa actividad de protección les trae una serie de beneficios, pagos que podemos hacer de una manera directa, transferencias directas, pero también va a aumentar la producción de moluscos que se recogen del manglar y también se vuelven y generan atractivo turístico para los visitantes que llegan a Costa Rica. Entonces ahí tenemos cómo vamos tejiendo estas pequeñas cadenas de valor entre diferentes actividades. Así también ha ido cambiando aspectos de la vida de la vida de las familias en relación con esta visión de generar un país más verde y una economía más verde. Esos cambios, por ejemplo, el cambio en el trato a la vida silvestre para evitar que se domestique y que se mantenga el cautiverio y para prevenir la cacería, que es una actividad prohibida en Costa Rica,
todas esas cosas han representado cambios muy difíciles, no han sido cambios fáciles. Y en la misma transformación de la economía y el orientar a que cada vez más el turismo sea un turismo responsable con la naturaleza, que las actividades que se hagan, ya sean actividades con vida silvestre o actividades en el bosque, sean actividades que son muy responsables de sus impactos, son cosas que no han ocurrido de una manera sencilla. Siempre hay resistencias, siempre hay conflictos y esos conflictos, gracias a Dios, se han superado de una forma en que podemos siempre valorar el valor agregado que ha dado la ciencia, que ha dado el desarrollo tecnológico, que se incorporan en la toma de decisiones que tiene el país. En general, yo invito a todas las personas a que conozcan más sobre el proceso político de que ha desarrollado Costa Rica en materia ambiental, pero que no lo vean solo como un ejemplo aislado, que lo vean eh, como un experimento que ellos pueden replicar, de donde podemos tomar lecciones para llevar a los distintos estados del Brasil que tienen, bueno, una economía cafetera, los países del sur, un turismo en la naturaleza, como los estados del Amazonas y los estados eh, del oeste. Y creo que hay muchas cosas que podemos aprender, igual que nosotros aprendemos mucho de lo que hacen estados como Pará o como Acre o como Rondônia, cómo se vinculan a las actividades globales como el mercado de la soya y las restricciones al uso de las propiedades, al manejo del bosque, son todas cosas que nosotros traemos acá, el uso de la tecnología para el monitoreo ambiental, el monitoreo de la protección de los bosques, esas son las cosas que nosotros hemos aprendido de Brasil y que quisiéramos seguir aprendiendo y quisiéramos también que la gente viniera y aprendiera nuestras experiencias y nuestras lecciones. Muchas gracias.